El terrorismo de Estado es la práctica en la que un gobierno utiliza la violencia, el miedo y la represión sistemática para controlar a su población o intimidar a grupos específicos. Este fenómeno incluye persecuciones, detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, comúnmente dirigido a suprimir a la oposición política. Instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía son empleadas para implementar estas políticas represivas. ¿Te interesa conocer 5 casos históricos que se consideran como terrorismo de Estado? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, se instauró una era de represión sistemática dirigida contra la oposición política y los derechos civiles. El régimen militar utilizó diversas instituciones como la Dirección de Inteligencia Nacional para ejecutar políticas de persecución, detención, tortura y asesinato de individuos considerados enemigos del Estado. Según documentos como el Informe Rettig y el Informe Valeg, aproximadamente 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecieron durante el régimen de Pinochet, mientras que unas 28.000 fueron torturadas, cifras corroboradas por organizaciones de derechos humanos. Además, el régimen implementó una estricta censura y control sobre los medios de comunicación, restringiendo las expresiones de disidencia y estableciendo un clima de temor generalizado en la sociedad chilena. Las víctimas de la represión incluyeron políticos socialistas como Víctor Olea Alegría y Carlos Lorca Tobar, además de miles de estudiantes y sindicalistas. A pesar de las denuncias internacionales, la política de terrorismo de Estado de Pinochet se mantuvo durante toda la dictadura, en parte respaldada por Estados Unidos a través del Plan Cóndor. Este periodo dejó profundas cicatrices en Chile que persisten hasta hoy, reflejando el impacto de la violencia y persecución sistemáticas sobre el tejido social del país. Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina, el terrorismo de Estado resultó en una persecución sistemática de opositores reales o sospechosos mediante desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Según el informe Nunca Más de la CONADEP, realizado en 1984, se estima que entre 10.000 y 30.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada. También se descubrieron cientos de centros clandestinos de detención, como la notoria Escuela de Mecánica de la Armada, donde los detenidos eran torturados y asesinados. Los llamados vuelos de la muerte arrojaban cuerpos al mar en un intento de borrar toda evidencia de las detenciones. Uno de los episodios más atroces fue el secuestro de cientos de bebés nacidos en cautiverio, entregados luego a familias leales al régimen. Al igual que en el caso de Pinochet, el régimen de Videla fue respaldado por el Plan Cóndor, una operación de colaboración con Estados Unidos para frenar la expansión comunista en América Latina. Esta coordinación entre dictaduras permitió la persecución conjunta de exiliados y disidentes. Estos crímenes dejaron cicatrices profundas en la sociedad argentina, generando un movimiento de memoria y justicia que persiste hasta hoy. Uno de los casos más emblemáticos de terrorismo de Estado fue la era soviética, especialmente bajo el liderazgo de Stalin, caracterizada por purgas masivas, represión y violencia sistemática. Millones de personas fueron arrestadas, exiliadas a gulags o ejecutadas bajo acusaciones de conspiración y traición al Estado. El episodio más impactante fue la Gran Purga entre 1936 y 1938. En ella, aproximadamente 1 millón de personas fueron ejecutadas y muchas otras encarceladas o exiliadas en condiciones inhumanas. El régimen soviético usó el miedo y la propaganda para silenciar a opositores, intelectuales y ciudadanos, imponiendo un estricto control sobre la población, donde cualquier crítica podía ser castigada severamente. La represión alcanzó a campesinos, minorías étnicas
e incluso a miembros del Partido Comunista considerados enemigos del pueblo. Las políticas de terror soviético dejaron una huella profunda en la sociedad, generando un clima de miedo y desconfianza que persiste en la memoria histórica de los países exsoviéticos. Idi Amin fue un dictador que gobernó Uganda entre 1971 y 1979, y su régimen es recordado como uno de los episodios de terrorismo de Estado más extremos y violentos en África. Se estima que bajo su mandato fueron asesinadas entre 100.000 y 500.000 personas, incluidas minorías étnicas, opositores políticos, periodistas e intelectuales. Amin utilizó el ejército y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, generando un clima de terror. El régimen se caracterizó por purgas étnicas, especialmente contra las comunidades Acholi y Lango, y en 1972 expulsó a la comunidad asiática de Uganda, la cual había emigrado al país durante la era colonial británica, expropiando sus bienes y provocando una crisis económica, dado el rol clave de esta minoría en la economía. Este periodo devastó la infraestructura del país, debilitó sus instituciones y forzó a miles de personas a huir, dejando una huella profunda en la historia de Uganda y África. Y para cerrar esta lista, abordaremos un caso que muchos consideran como un ejemplo de terrorismo de Estado aún vigente. Desde su fundación, Israel ha implementado una política de asesinatos selectivos como método de contraterrorismo, eliminando a individuos considerados amenazas inminentes. Esta práctica ha sido ampliamente criticada por violar el artículo 3 de la Convención de Ginebra al tratarse de ejecuciones extrajudiciales. Israel, sin embargo, sostiene que este artículo no aplica a los combatientes enemigos, designando como terroristas a prácticamente todos los grupos insurgentes palestinos. Las ejecuciones han afectado a civiles y en la Cisjordania ocupada, la población palestina enfrenta vigilancia y restricciones en su libertad de movimiento, a menudo con irrupciones en sus hogares. Estos hechos generan un clima de tensión y temor constante entre los palestinos, situación que te invito a reflexionar en los comentarios. ¿Considerarías esto como un caso de terrorismo de Estado? Como ves, han existido diversos casos de terrorismo de Estado, muchos más de los mencionados en este video, especialmente durante el siglo XX. Funestos periodos de la historia en los cuales la libertad de las personas se ha visto constantemente restringida y en su lugar han vivido a punta del terror en el contexto de sanguinarios regímenes autoritarios. ¿Te parece que estos 5 casos deben ser considerados como terrorismo de Estado? ¿Qué otro caso histórico no mencionado pondrías en esta lista? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!